En el año 70 después de Cristo, la destrucción del Segundo Templo quebró el eje religioso de Judea y selló una ruptura. El judaísmo dejó de girar en torno a un altar y los seguidores de Jesús tomaron otro rumbo. La pregunta es inmediata: sin sacrificios ni sacerdocio, ¿cómo seguir siendo Israel? La respuesta nace en una ciudad modesta, Yavne, taller donde la Torá se hace columna vertebral portátil y donde se delineará el judaísmo rabínico. Las murallas de Jerusalén se apagan bajo el humo. No cae solo un edificio, cae una forma de habitar el templo y acercarse a lo sagrado. El calendario sigue ahí, pero sin el templo parece quedar en suspenso. Entre el ruido de la derrota, circula un rumor sobre un maestro, Yohanan ben Zakkai, decidido a salvar lo que aún puede salvarse. Se cuenta que salió en un féretro para burlar el asedio. Más allá de la leyenda, lo decisivo es su petición al mando romano. No exige la devolución de Jerusalén ni un indulto, pide Yavne y sus sabios. Una escuela, un círculo de estudio, un espacio para que la ley viva después del incendio. Elegir un aula en lugar de una ciudad fue la jugada estratégica que cambió 2000 años de historia. Yavne no alardea de columnas ni de mármoles, alardea de voces. Allí se afina la amidá para que la plegaria sustituya al sacrificio. Allí se trasladan las grandes fiestas a la sinagoga y al hogar. Allí la santidad deja de concentrarse en un solo lugar y se reparte entre mesas de Shabbat, rollos de Torá y estudio. La pregunta ¿cómo seguir? Se responde con 3 materiales invisibles: texto, tiempo e identidad. El método es paciente y riguroso. Cada norma se prueba en diálogo. ¿Qué conservar? ¿Qué adaptar? ¿Cómo marcar el ritmo del Shabbat bajo dominios extranjeros? ¿Cómo enseñar a los niños sin templo ni coro que los forme? La sinagoga se confirma como centro, el estudio como servicio sagrado, el hogar como santuario diario. Donde antes se subía con ofrendas, ahora se sube con palabras y cada comunidad aprende a encender el mismo fuego sin un altar común. En paralelo, comunidades que proclamaban a Jesús como Mesías leen la catástrofe como señal de una nueva etapa en la relación con Dios, ya no mediada por muros ni sacerdocio. Desde entonces, decisiones litúrgicas y doctrinales toman giros distintos. No hay portazo, hay distancia acumulada. Y cada ajuste en Yavne dibuja un cauce más nítido para el pueblo judío, atento a proteger el monoteísmo recibido en Sinaí y su modo particular de vivirlo. Viernes por la tarde en una casa. 2 velas abren el descanso. Un pan trenzado espera bendición. Una mano sobre la cabeza de un niño transmite palabras antiguas. El salmo que antes resonaba con trompetas, ahora llena una sala pequeña. Esa escena se multiplica en Galilea, Siria y Roma, y convierte la rutina en muralla. El exilio podrá desordenar los mapas, mas no romper lo que se ha atado a la vida diaria. Los sabios discuten con memoria y humildad. Se registran mayorías y minorías para que el futuro disponga de herramientas y no de consignas. Nombres como Gamaliel II y, más tarde, Akiva se cruzan en ese tejido coral donde nadie es dueño absoluto de la Torá. La verdad se custodia también preservando desacuerdos, porque en tiempos inciertos conviene que el mapa incluya sendas alternativas por si alguna queda bloqueada. Yavne también aprende a llorar sin deshacerse. Ayunos, conmemoraciones y lecturas se reordenan para mantener viva la memoria de Jerusalén sin caer en parálisis. La oración no es un sustituto pálido del sacrificio, se vuelve fuego portátil. Una misma estructura atraviesa comunidades y el calendario se convierte en reloj de bolsillo que late en cada diáspora. El arco de Tito, en Roma, exhibirá la menorá como trofeo. Yavne responde con una menorá interior, encendida a fuerza de estudio. La política imperial sube y baja, la academia resiste. Allí, en voz baja, se trazan límites para proteger el imperio espiritual. Se afinan fórmulas litúrgicas y se definen fronteras frente a corrientes consideradas desviaciones. No hay odio en esa defensa,
Hay miedo a diluirse y la convicción de que la claridad también es un acto de misericordia hacia los propios. La separación con los grupos cristianos se hace visible en la práctica cotidiana. Lecturas distintas, énfasis distintos, calendarios que ya no coinciden. Un mismo suelo bíblico, dos arquitecturas teológicas. Y mientras el imperio vigila, Yavne pule una identidad que no depende de muros ni de sacerdotes. La ley oral, discutida y memorizada, empieza a consolidarse como columna que sostiene el edificio entero. Una sola añadida a la plegaria, diseñada para proteger a la comunidad, encenderá una frontera silenciosa que se notará en cada sinagoga. Su fórmula precisa y sus efectos aparecerán enseguida. Una mañana cualquiera, la sinagoga respira expectativa. El lector abre el rollo, la comunidad se pone de pie para la amidá y, entre las bendiciones de siempre, aparece una fórmula nueva. Es breve, precisa, colocada como cerrojo en una puerta vulnerable tras la caída del templo. No nace del enojo, sino del miedo a diluirse, una línea destinada a marcar el perímetro de la casa. Desde ese día, el rezo ya no solo une, también define. Y quien no pueda pronunciarla sin tropiezos, queda sin aspavientos fuera de lugar. No hay escenas teatrales, hay silencios. Un hombre que antes leía con soltura vacila en ese renglón. La voz se le apaga, otro lo releva con respeto. La comunidad entiende. La unidad no depende del número, sino de un lenguaje compartido. Yavne afina el texto para que el latido sea el mismo en todas partes. No es una homogeneidad fría, es una brújula. En tiempos de confusión, el rezo se convierte en frontera interior, una valla de palabras que evita que el viento se lleve la casa. A la par, se consolida una decisión de fondo, la autoridad del estudio por encima del vértigo del milagro. Un sabio brillante reúne señales extraordinarias para respaldar su interpretación legal. Cosas que se mueven contra lo natural. Una voz del cielo inclinando la balanza. La asamblea escucha y responde con calma. La ley no está en el cielo. Desde que la Torá fue entregada, su aplicación pertenece a quienes la estudian y la viven. No es desafío, es fidelidad al pacto. La comunidad elige bastones de texto y consenso, no de prodigio. La lección es doble. Primero, protege a la gente de liderazgos carismáticos, capaces de incendiarlo todo en un mal día. Segundo, crea una forma de decidir donde la memoria pesa más que el brillo momentáneo. En la mesa de Yavne se discute, se vota, se registra la voz mayoritaria y también la minoritaria. Se anotan nombres y razones para que el futuro no herede consignas, sino herramientas. Nadie es dueño de la Torá, todos la heredan y la sostienen en común. Ese espíritu se vuelve arquitectura. Cuando Rosh Hashanah coincide con Shabbat, el shofar que antes sonaba en el templo pasa a tocarse allí donde está el tribunal rabínico. El gesto es técnico y simbólico a la vez. La santidad ya no se ancla en un edificio único, sino en una institución portátil capaz de reunirse allí donde haga falta. Lo sagrado se desplaza de la geografía al templo compartido y del mármol a la mesa donde se sientan jueces y maestros. Mientras tanto, la liturgia se depura. Las bendiciones adquieren un orden reconocible. La midá encuentra su ritmo uniforme. Las lecturas se reparten con métricas que pueden replicarse en cualquier puerto, aldea o mercado. Un viaje que sale de Yavne y cruza la costa mediterránea, entra en una sinagoga lejana y sabe cuándo responder, cuándo inclinarse, cuándo guardar silencio. Sin fronteras políticas, la frontera del pueblo se vuelve el calendario y el texto. La nueva línea de la midá cumple su función sin estridencias. No obliga a nadie, obliga a definirse. Quien la pronuncia asume el peso de sostener un camino preciso. Quien no, toma otro. Así se aclara la separación con los grupos que proclaman a Jesús como Mesías, que van forjando su propio lenguaje y su calendario. No se trata de perseguir, sino de no confundirse. Hay dolor en la claridad, porque separa a vecinos y parientes, pero también hay descanso. El mapa deja de engañar. En paralelo, la educación se vuelve prioridad nacional de un pueblo sin nación. Los niños aprenden a bendecir el pan y a guardar el Shabbat.
Se enseña a discutir sin humillar, a recordar sin rencor. Y los sabios responden preguntas que no caben en pergaminos. ¿Qué hace una viuda para honrar a su marido sin templo? ¿Cómo maneja un pescador los horarios del mercado romano? ¿Qué puede hacer un artesano para no perder el estudio? La halajá se teje con la vida real. Un erub para ampliar el espacio de Shabbat sin romper su espíritu. Una mezuzá en la puerta para recordar el pacto al entrar y salir. El liderazgo de Rabban Gamliel es firme, pero no absoluto. Cuando el celo por la uniformidad aprieta demasiado, los sabios ponen límites. La corrección mutua evita que el nuevo orden se convierta en tiranía. Sostiene el centro, sí, y a la vez se preserva la dignidad del desacuerdo. Ese equilibrio, claridad sin asfixia, es la verdadera innovación de Yavne, una comunidad que puede decir sí y no a tiempo. Y también vamos a revisar. Las cartas llegan desde lejos. Comunidades de la diáspora piden pautas para ayunos, fiestas, contratos, pleitos pequeños. Las respuestas no son sermones, sino instrucciones concretas con una filosofía de fondo. Cada hogar es un santuario, cada mesa un altar cotidiano, cada disputa una oportunidad para aprender a discrepar sin romper la convivencia. Lo que se formula en Yavne no es un manual rígido, sino un método para habitar el mundo sin perder el norte. En ese clima, la sinagoga se convierte en el corazón y aula. El lector canta, el predicador explica, el público pregunta. Nadie espera milagros, todos esperan claridad. Un padre entrena a su hijo en la lectura, una madre corrige la pronunciación de una bendición, un anciano recuerda que la memoria no sirve para mirar hacia atrás, sino para sostener el paso. La santidad, ahora, cabe en la disciplina, repetir bien lo esencial, a la misma hora, con las mismas palabras, hasta que la vida entera se acomode a esa música. Termina la mañana. El rumor del estudio continúa en patios y talleres. La amidá, repetida con sus líneas breves y protectora, deja una huella de pertenencia. No hay golpes de efecto, hay constancia. En lo pequeño, una frase añadida, un gesto que se traslada del templo al tribunal, una norma que escucha a la gente antes de escribirse. Se ha encendido una forma de vida capaz de cruzar mares y siglos. Una casa nueva, hecha de memoria, práctica diaria y responsabilidad compartida, se levanta donde el fuego no alcanza. Yavne ya tiene pulso propio. La sinagoga marcó el latido. La mesa del estudio la brújula y la comunidad aprendió a caminar sin templo ni sacerdocio. Falta resolver lo esencial. ¿Cómo impedir que la Torá se deshilache entre puertos, lenguas y exilios? No basta con rezar igual. Hace falta una gramática común y un desacuerdo que no rompa la casa. La respuesta no será un edificio, sino una trama de memoria, frases breves, disputas ordenadas, rutas para recordar. Aparece Akiva, mirada firme y paciencia tenaz. Viene del trabajo áspero y aprende a leer como quien aprende a respirar por segunda vez. Su talento no es solo entender, sino enseñar a entender. Toma una letra, mira su corona y muestra que allí caben leyes y principios. En su voz, la Torá deja de ser rumor y se vuelve método. Un arte de preguntar que cualquiera puede entrenar con tiempo y disciplina. Se cuenta que hasta Moisés, si se sentara al fondo de su clase, se perdería un instante, hasta oír a un alumno preguntar, ¿de dónde lo aprendió? Ya aquí va a responder. Es una enseñanza antigua transmitida. El pasado reconoce su propia voz en una lengua nueva. Akiva no trabaja solo, reúne círculos, fabrica parejas dialécticas y entrena la memoria con ritmos. Nace en Mishnayot, líneas que condensan criterio y pueden repetirse en mercados y caminos. La ley deja de ser rumor para convertirse en mapa portátil. De noche, el estudio toma compás. Se repasan listas, se ordenan disputas, se anota quién dijo qué. Si se pierde el hilo, que quede el nudo. Se dibujan estantes mentales, agricultura, tiempos sagrados, familia y votos, daños y justicia, relación con lo sagrado sin templo, pureza en mundo impuro. No existe un libro cerrado, pero la arquitectura ya está en la mente. La esperanza de recuperar Jerusalén inflama corazones. Un líder carismático reúne fuerzas.
Akiba, como tantos, ve en ello dignidad recuperable. Llega la guerra y con ella el costo. Ciudades arrasadas, prohibiciones de estudio, maestros perseguidos, gente que se esconde para repetir una línea de la Torá, como contrabando de luz. Cambian nombres, duelen tierras, pero algo ya es distinto. El corazón del pueblo no está atado a un punto del mapa. Las academias se mueven según el clima político. La ley ya no necesita muros, solo una mesa, un maestro y valentía de una pregunta. Donde se abren un rollo y una voz, el exilio pierde poder. Akiba se vuelve símbolo por su método. Enseña a leer palabras y silencios, a encontrar estructura donde otros ven casos sueltos. Su legado sirve para resistir. Si se puede pensar juntos, se puede reconstruir lo que se quebró. Conservar las disputas es misericordia con los que vendrán. Entregar caminos para decidir, no consignas rígidas. En las aldeas, la vida adopta ese método sin nombrarlo. Una mujer resuelve un voto. Un comerciante duda sobre medidas. Un juez local dirime un pleito por daños. No hay templo, pero hay criterio. La gente consulta y la respuesta llega vestida de proverbio breve y razón clara. Ese estilo, conciso, preciso, repetible, es el muro que protege a la comunidad. El tejido intelectual se densifica. Donde antes había dependencia de un lugar, ahora hay una red de maestros y estudiantes que se reconocen por señales discretas. La forma de preguntar, el orden de una lista, la memoria de una excepción. La diáspora deja de ser dispersión y se vuelve laboratorio. Se prueban aplicaciones nuevas sin traicionar la estructura, cuidando que nada esencial se pierda en la traducción. La memoria del templo queda como orientación. La santidad se traduce en prácticas posibles. Una mesa honrada como altar, una bendición que reconoce la vida como don, una alegría moderada para no olvidar la herida, una promesa silenciosa hacia Sion. El pasado no es museo, es palanca para levantar el día a día. Crece una convicción. La Torá oral debe conservar flexibilidad, pero ya no puede sostenerse solo en la memoria de gente exhausta por viajes y prohibiciones. Hace falta un registro que no congele, poner por escrito sin matar la música. La idea no es un catecismo, sino un esqueleto que sostenga la carne viva del debate. Por eso se ha ensayado tanto, para cuando llegue el momento, nada esencial falte y nada accesorio pese como piedra. A veces, entre el rumor de estudio, alguien cuenta que Akiba sonrió al ver un zorro entre ruinas. Unos lo leen como ironía, otros como fe radical. Si se cumplen las palabras duras, se cumplirán también las de consuelo. Ese equilibrio entre realismo y esperanza se vuelve estilo. No se niega el dolor, no se prometen atajos. Se memorizan líneas, se pulen listas, se compara caso con caso y se afina el oído para oír en acentos distintos el mismo compás. La escena final es pequeña. Un maestro dicta, un escriba anota, un alumno repite hasta acertar. Nadie diría que ahí se levanta una catedral de papel y voz, pero ocurre. Una arquitectura que cabe en un bolsillo y sostiene un pueblo, tejida con preguntas encadenadas, reglas que orientan sin asfixiar y decisiones que se pueden explicar. Si mañana recia el viento, esa casa, hecha de método, memoria y disciplina, resistiría sin mármol, y si cae un muro, se reconstruiría con el mismo instrumento, una línea clara que enseña a vivir. El mapa ya no depende de muros. Tras años de academias itinerantes y escuelas que caben en una mesa, la pregunta se vuelve urgente. ¿Cómo proteger la Torá oral sin convertirla en piedra? Los sabios sostienen el desgaste de la memoria. Viajes, persecuciones, lenguas que se mezclan, maestros que faltan. Hace falta un gesto editorial que no mate la música. En Galilea, bajo el liderazgo de Yehudá Hanasi, un príncipe en rango y un editor en oficio, se toma la decisión más delicada: compilar. Lo más arriesgado no fue escribir, sino escribir sin petrificar, fijar el esqueleto y dejar espacio para que respire. La mesa de trabajo no es un tribunal frío, es un taller con hilos de épocas, estilos y voces. En un extremo, sentencias breves; en otro, discusiones con nombre propio; en el centro, una brújula, preservar la ley viva y, a la vez,
que cualquiera pueda cargarla en la cabeza. El idioma elegido, hebreo mishnaico, es directo, filoso, hecho de frases que se aprenden caminando. No sobra nada. Lo que falta se sugiere. Cada línea es un contenedor de casos. Cada caso, una llave para abrir otros. La estructura ya estaba bosquejada por años de estudio. 6 órdenes que abarcan el vivir entero. Seraim, lo que se siembra y bendice. Moed, el tiempo que se cuida. Nashim, lo que compromete y desata. Nesikin, lo que daña y repara. Kodashin, lo que se eleva sin templo. Taharot, lo que purifica en mundos impuros. No es un índice para bibliotecas, es un esqueleto para vivir la vida diaria. El comerciante, la viuda, el artesano, el juez local, todos encuentran dónde posar la pregunta. La decisión clave del editor no es borrar el desacuerdo, sino canonizarlo. Cuando una mayoría decide, la minoría queda escrita. No como adorno erudito, sino como herramienta de futuro. Si cambian las circunstancias, ¿acaso aquella voz pequeña sea la que mejor sirva? La Mishnah enseña a decidir y también a dudar, a esclavizarse al texto y a librarse por su método. No vierte conclusiones como sentencias eternas, ofrece formas de razonar que resisten tormentas. En los patios de estudio se prueba la eficacia del nuevo lenguaje. Un maestro dicta una Mishnah. 10 alumnos la repiten hasta que cabe en un susurro. De inmediato nacen preguntas. ¿En qué casos sí? ¿En cuáles no? ¿Qué pasa si el mercado impone otra medida? ¿Y si el vecino vive más allá de la muralla? La Mishnah no se cierra sobre sí misma, provoca comentario. La conversación es su atmósfera natural. Esa atmósfera genera ríos. En Tiberíades, Séforis y Cesarea se fragua un tejido de explicaciones que corre paralelo al texto. En Babilonia, donde las comunidades judías gozan de espacios propios bajo otros poderes, la conversación adquiere una profundidad distinta. 2 tamaldúes irán tomando forma, Jerushalmi y Babli, como cauces que riegan el mismo campo con aguas y acentos diversos. El principio sigue intacto. La ley no está en el cielo, está en la mesa, en la memoria compartida, en la pregunta que se hace con cuidado. La Mishnah cambia la coreografía del aprendizaje. Un maestro puede viajar con poco equipaje, un rollo, memoria y alumnos. La uniformidad mínima permite que un forastero entre en una sinagoga y reconozca la música, el orden de bendiciones, la cadencia de la lectura, el modo de discutir sin tomarlo como ofensa. Una mujer enseña a su hijo a bendecir el pan. Un juez local consulta un caso de daños. Un comerciante ajusta sus medidas para no transgredir. Todo cabe en esas frases que, de tan breves, parecen pequeñas hasta que sostienen ciudades. El mundo alrededor sigue moviéndose. Cambian los emperadores, suben y bajan impuestos. Nuevas religiones hacen su camino público y el pueblo judío, ya claramente por su propio cauce, afianza su santuario portátil. La sinagoga es aula, tribunal ligero y casa de oración. La mesa del hogar sigue siendo altar cotidiano. El calendario ordena el ánimo. Un tiempo para lamentar, un tiempo para celebrar, un tiempo para estudiar sin prisa. Ninguna prohibición imperial puede confiscar eso que cabe en la disciplina. En el corazón del proceso late una convicción ética. Lo sagrado no se protege con misterio, sino con comprensión. Por eso, la Mishnah es deliberadamente sobria, no seduce, enseña. Un caso sigue a otro como quien trenza una cuerda. Si falla un hilo, la cuerda no se rompe. La pedagogía es el verdadero milagro. Transformar la ley en una serie de preguntas que cualquiera pueda ensayar hasta volverlas hábito. La distancia con otras comunidades religiosas ya no depende de polémicas, se manifiesta en prácticas. Donde unos ritualizan sacramentos en torno a una persona, otros ritualizan estudio y tiempo. Donde unos organizan un cuerpo clerical nuevo, otros distribuyen la santidad en hogares y escuelas. No hay gritos, hay caminos. El judío que navega hacia puertos lejanos lleva en su memoria el mismo texto que alguien recita en su barrio de Galilea. Eso basta para reconocerse sin contraseña. La esencia doméstica lo resume bien. Viernes a la tarde, 2 luces, una copa, el pan cubierto, manos sobre cabezas pequeñas, palabras memorizadas que huelen a pan caliente y a pasado.
La santidad baja a la mesa y la mesa sube un poco hacia el cielo. Luego, conversación. Lo que se aprendió esta semana, el caso que intrigó al maestro, la línea que no terminó de entenderse. La liturgia y el estudio forman un tejido invisible. Yehuda Hanassi, el editor, entendió que escribir era un acto de humildad, reconocer que la memoria humana se cansa y que la diáspora no da tregua. Pero también fue un actor de confianza, dejar huecos, conservar voces múltiples, permitir que el texto provoque más texto. Gracias a esa apuesta, la Torá oral no se congeló, encontró una forma de viajar sin perder su acento. El desenlace no es un triunfo político ni una venganza histórica. Es más silencioso y duradero. La construcción de una casa que ninguna catástrofe puede incendiar porque está hecha de práctica, estudio y tiempo santificado. Del templo a Yavne, de Yavne a la Mishnah, el pueblo aprendió a llevar su santuario por dentro. Allí donde se repite una bendición, donde dos discuten con respeto y un tercero toma nota, vuelve a encenderse el mismo fuego. Y si el mundo cambia de nombre, el método queda, un camino para elegir bien, reparar lo que se daña y recordar quién se es sin necesidad de mármol. Si te gustó esta forma de contar la historia, cercana, rigurosa y con foco judío, suscríbete al canal. Así no te pierdes los próximos episodios y ayudas a que esta conversación siga encendida.